Va por ti, mi amor. Oh, sí, Señor, tú eres grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Una vez más, Hosana. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Declara Hosana. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Una vez más. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande. Los reinos de este mundo son tuyos, Señor. Oh Dios. Grande y fuerte eres tú. Oh sí, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo les fue en esta semana? Ya estamos a punto de terminar el mes de marzo. ¿Qué tanto Dios te ha mostrado durante estos días y a través de estas prédicas, de esta serie de las mujeres que no pasan de moda? Pero pues hoy tenemos a una invitada especial, que nos dará un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Pero antes que nada quiero preguntarles, ¿qué les dijo hoy Dios en esas alabanzas tan hermosas que nos hace recordar qué grande es nuestro Padre y que creamos en Él porque Él va a hacer maravillas en nosotros? ¿Sí? Bueno, pues les presento a la pastora Tania Tames, de la red de Mujeres Libres en Cristo. ¿Sí? Pues bueno, también yo me despido aquí. Antes de invitarlos para la semana que viene, vamos a estar presencial, vamos a transmitir en vivo y vamos a celebrar que hace muchos años, muchos años, resucitó nuestro amado Jesucristo, ¿sí? Y también vamos a conmemorar la Santa Cena. Bueno, cierren sus ojos, vamos a orar por la pastora. Gracias, Padre, por un día más de vida. Bendito sea, Señor. Gracias porque tú hoy nos permites recibir esta palabra de aliento, esta palabra de esperanza, que tú, Padre, te mueves en las tormentas, te mueves en aquellas circunstancias que nosotros a veces le damos más poder a ellas que a ti, Señor. Yo te pido, Padre, que dirijas las palabras de la pastora Tania, que yo sé muy bien, Padre, que tú pusiste en su corazón que nos diera este mensaje para todos nosotros. Gracias, Padre, que así sea en nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, los estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones. Mi nombre es Tania Tamés, soy pastora de la Red de Mujeres Libres en Cristo y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el mensaje. He elegido el tema o el texto de Marcos 4, versículo del 35 al 41, la gran tormenta. Vamos a hacer lectura del texto, yo lo hago en lectura lenguaje actual y empieza así. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezaba a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿No confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y al mar obedecen? Amén. Vamos ahora a hacer una pequeña oración. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por otro día más de vida, Señor, porque nos permites poder compartir, Señor, a la distancia en estos tiempos de tempestad, en estos tiempos que tenemos que resguardarnos, Señor, en familia, que tú estás con nosotros, Señor, que nos permites poder compartir este momento, Señor, y poder aprender juntos, aún a la distancia, de tu palabra y de tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por la salud, los alimentos, el trabajo. Y te pedimos, Señor, que aquellos que están enfermos, Señor, que están en cama, Señor, que también tu palabra llegue a ellos, Señor, tu salud, su restauración del cuerpo. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Amén.
¿Por qué elegí esta historia de Jesús? Conocemos muchísimas historias de él. Sabemos que Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Lo cantamos y cuando oramos le decimos, Señor, mi vida está en tus manos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es el vivirlo el día a día. Habrá días que dudemos y eso está bien, somos humanos. ¿Cómo vivimos algún problema? Cuando vivimos algún problema o tenemos alguna preocupación, es cuando llegamos a dudar. Elegí este pasaje porque estamos viviendo tiempos difíciles y podemos identificarnos con los discípulos. Parece que todo se nos viene encima. En estos tiempos de pandemia es cuando más preguntas hacemos y parece que menos respuestas recibimos. Quisiéramos que Dios nos contestara por mensaje o correo, que todo fuera más rápido. Vivimos con miedo o temor. ¿Qué pasará en el trabajo, la familia, los hijos, las cuentas? ¿Qué hago en estos momentos? Nos sentimos atrapadas y atrapados. No podemos salir de nuestras casas o no debemos salir, ¿no? A excepción de que sea algo necesario, ¿no? O por una cuestión de trabajo. Sabemos que al salir nos arriesgamos, pero ¿cómo dejar nuestra vida de lado por algo que no vemos? Por un virus tan pequeño que no podemos ver, pero es capaz de enfermarte al punto de poder causarte la muerte o vivir con secuelas que aún los doctores no saben. Como pastores o líderes les decimos, Dios tiene el control, confía. Pero parece que esas palabras no eran lo mismo en marzo del 2020, ahora en enero del 2021. Una pandemia que esperábamos pasara en unos meses, confiábamos que todo terminara y regresáramos a nuestra rutina, a nuestra vida, a nuestros planes, pero todo eso quedó de pronto a un lado, para entonces acomodar nuestras vidas y nuestras rutinas a la realidad que estamos viviendo. Tenemos que estar ahora guardados en nuestras casas. Esta pandemia nos ha llevado a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿El coche, la ropa, las fiestas, lo material? ¿O la familia, nuestros hijos, la salud, nuestros padres, hermanos o hermanos de la iglesia? Después de casi un año de pandemia en nuestro país, les invito a reflexionar en estas preguntas. ¿Cuáles eran tus prioridades antes de la pandemia? O podríamos decirlo, ¿cuáles eran tus propósitos que hiciste en enero del año de 2020? Y ahora en este año que empiezan, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Han cambiado con respecto a los del año pasado? ¿Tu vida ha tomado otro rumbo? ¿Has pensado en, bueno, ya no es tan importante tener la ropa de moda, sino tener salud, tener trabajo, tener casa, tener comida, ¿no? Ahora pensamos en cómo voy a vivir al día siguiente, ¿no? Cómo cuidarme, cómo protegerme y cómo proteger a los nuestros. El año 2020 fue un año difícil y tenemos la esperanza que este año será mejor. Al ver esta historia de Jesús en la tormenta, me llevó a reflexionar que esta pandemia nos tiene como estos discípulos en las barcas. Hay una tormenta. Estamos viviendo una tormenta que no acaba. El COVID en nuestro planeta, porque no solamente en México, en todo el mundo. Estamos en un lugar pequeño, estamos dentro de nuestras casas, dentro de nuestro hogar, y se tambalea, ¿no? Cuando alguien se enferma, cuando alguien se siente mal, nuestro espacio vital se mueve, porque ya no podemos hacer. De pronto, si vivimos en un departamento, en una casa pequeña, tenemos que estar todos juntos, y esta convivencia se vuelve difícil. Nos sentimos preocupados, nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿qué hacemos? Ayúdame, o sea, ¿qué sigue? ¿Cómo cambio mi vida, ¿no? En estos momentos, ¿qué está pasando conmigo? Vamos, que confiar en Dios es fácil, lo decimos, pero todo esto nos hace preguntar, ¿qué hago para que todo acabe? ¿Cómo podemos contribuir para que esta pandemia acabe? ¿Hay algo que pueda hacer yo, que mis manos muevan, que yo diga, con esto puedo contribuir? Todos estamos angustiados, eso lo entiendo, yo lo he vivido, todos los pastores lo vivimos. Estamos angustiados por nuestros miembros de las iglesias, por las familias. ¿Cómo podemos ayudarlos, ¿no? ¿Qué palabras de consuelo podemos decir cuando dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros amigos, familia, hay alguien enfermo, ¿no? ¿Qué podemos hacer por ellos?
En nuestras mentes se empiezan a crear preocupaciones, angustias y algunas personas sufren de tristeza o depresión. Pero ¿cómo podemos entonces, en medio de toda esta tormenta, parar estos pensamientos y decir, a ver, Señor, mi vida está en tus manos? Imaginemos, o los invito a imaginar, la tormenta en donde están estos discípulos. Ellos están preocupados, la barca se puede dar vuelta, ¿no? Hay viento, hay agua entrando por todos lados. No era la única barca que veían, o sea, no era la única barca en este mar, eran varias. Entonces a lo lejos ellos podían ver cómo se tambaleaban las otras barcas. También, o sea, estaba esta preocupación de qué va a pasar y voltear a ver a Jesús, al maestro, al que le enseña dormido plácidamente. O sea, no le molestaba ni los gritos, ni el agua, ni el viento. O sea, no, los discípulos estaban angustiados y Jesús estaba todo tranquilo, ¿no? Yo me imagino la angustia de estos discípulos en un espacio tan pequeño. ¿A dónde voy? ¿No? Sabían todos nadar, podían haber lanzado al mar y haber sobrevivido. No sabemos, el texto no nos los dice. Pero este sentido de angustia, de saber, oye, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces, así se sentían los discípulos, como nos sentimos nosotros, aunque la tormenta de los discípulos fueron unos minutos, ¿no? Nosotros llevamos un año en pandemia. Ellos sabían que Jesús estaba con ellos, pero no veían de él nada, no veían que se moviera, que se despertara, ¿no? Cualquier duda ante estas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, si eres el maestro, el que ha hecho milagros y no te despiertas, o sea, ¿no ves? ¿No? Pero Jesús se despierta, ¿no? Así nos los cuenta la historia y podemos imaginarnos a todos estos discípulos gritándole, maestro, ¿que no te importa que nos estamos hundiendo? Y Jesús, porque yo me imagino a este Jesús tan tranquilo, ¿no? Así como, a ver, espérense, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? ¿No te importa cómo me siento? ¿Lo que pasa? Dios, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, que no veo, ¿no? Jesús, con toda la tranquilidad que le caracterizaba en estas circunstancias, porque yo me imagino un Jesús tranquilo en este momento, solo ordenó al viento y al agua calmarse. Todo volvió a la normalidad, pero para los discípulos no era así. Se encontraban confundidos. Ellos conocían a Jesús, habían visto algunos milagros, lo conocían, pero aún dudaron y se preguntaron, ¿quién era Jesús? Nosotros somos muchas veces estos discípulos. Conocemos a Dios, conocemos todo lo que puede hacer, conocemos la vida de Jesús, conocemos la Biblia. Pero cuando estamos en medio de una tormenta, cuando estamos en medio de estas preocupaciones, podemos dudar un poco, solo un poquito, o por un instante. Y por eso, ¿por qué solo dudamos un poco un instante? Porque reconocemos que la presencia de Dios en cada una de nuestras preocupaciones y en cada una de las situaciones que vivimos el día a día. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios nos cuida, ponemos nuestra vida en sus manos, pero hay un momento en medio de la tormenta que dudamos. Él está en esta barca contigo, no nos ha dejado. No pensemos que Dios está dormido en algún lugar plácido mientras nosotros estamos en este planeta sufriendo una pandemia. Él no nos ha soltado. Él nos dice al oído, yo estoy seguro que dormida podemos de pronto escuchar, cuando Él nos dice al oído, cada noche, no tengas miedo, todo pasará. Ten calma, ten fe. Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos deja en estas preocupaciones, en la enfermedad. Y les invito, hermanos, porque Dios nos dice, no están solos, solo ten fe, ten paciencia. Vivíamos en un mundo, porque digo vivíamos en un mundo tan acelerado que pensábamos que todo tenía que ser rápido. En la actualidad, con esta pandemia, nos obligó a guardarnos, a tener paciencia y a esperar. A veces Dios hace eso, dice, a ver, cálmate, respira y entonces entenderás. En esta mañana de domingo, hermanos,
Yo les digo, Dios está con nosotros en esta barca, Dios está con ustedes en su hogar, Dios está con ustedes en sus problemas, en sus angustias. Él solo está esperando a que tengamos fe y que dejemos en sus manos todo esto, que digamos, Señor, aquí está lo que me preocupa, aquí está lo que me angustia, aquí está mi depresión. Ten mi vida. ¿Esperaré? Sí, es difícil esperar, hermanos, yo lo sé, ¿no? Esta pandemia no se ve como que fuera a acabar de aquí a 1 mes, a 2 meses, pero esperemos, dentro de lo que podamos, de nuestras manos, a ayudar, a hablarle al hermano, ¿no? Hablarle a la familia que sabemos que está lejos, ¿no? Háblenle, comuníquense con ellos, al hermano o a la hermana que está solo en casa, háblenle, échenle una llamadita. Dios está esperando eso de nosotros. Mientras esperamos, tenemos esperanza que el mundo va a cambiar. Sabemos que esta pandemia va a cambiar, pero tengamos fe, tengamos nuestra vida puesta en Dios, porque así como Jesús es nuestra imagen de esperanza en una tormenta, que de pronto nos dejan anonadados y confundidos y decir, oye, pero ¿qué pasó? ¿No? Así es Dios en nuestras vidas. A veces no entendemos lo que está pasando, pero Dios no nos deja. Dios está contigo, hermano, en tu casa, en tu vida, en tus decisiones. Yo espero, hermano, o hermana, que en este año, esperemos que la pandemia no dure todo el año, pero que pronto podamos volver a reunirnos en nuestras iglesias, que pronto podamos volver a reunirnos con nuestra familia. No vamos a regresar a nuestra vida de antes, eso lo sabemos, pero vamos a regresar a un mundo donde podamos entonces reflexionar y dar la prioridad a lo que realmente es importante, a lo que el texto bíblico nos llama. Ama a tu prójimo. Dios nos llama a tener esperanza. Esta esperanza que ahora tenemos que vivir en nuestros hogares, en nuestras familias, con nosotros. Compartamos esta esperanza con el vecino, con el que tengamos comunicación. Compartamos esta fe que nos sostiene a nosotros como cristianos y que pueda sostener a muchos más que tal vez no conocen a Cristo, pero ustedes, hermanos, pueden compartir. Compartamos esta fe que Jesús nos da con sus enseñanzas. Compartamos esta fe y esta esperanza que Dios nos da con su vida, con lo que ha hecho en nosotros. Les invito, hermanos, a que reflexionemos sobre cuáles fueron los cambios en nuestros propósitos del año pasado al propósito de este año. Tal vez nuestros propósitos ya no han sido lo mismo, ¿no? Pero ¿qué prioridades tenemos ahora? Con esto, hermanos, los despido y espero que Dios los esté bendiciendo mucho en sus hogares, en su vida, en su familia, y que no tengan necesidad alguna de nada. Los quiero mucho y en el nombre de Cristo los envío.